Entonces estamos llegando hoy a la 11ª sesión de nuestro curso Iconología Clásica y Cristiana, Bases para la Interpretación del Arte Occidental. Específicamente, el día de hoy seguimos con nuestro tercer tema, la iconografía cristiana, y específicamente el día de hoy nos dedicaremos a la iconología de los apóstoles. Entonces, en la sesión anterior desarrollamos sobre todo toda esta simbología, todos estos emblemas que tienen que ver con la representación de Cristo y también con referencias importantísimas a su vida, que comentábamos. En verdad es bastante amplio todo lo que se tiene que hablar, todo lo que se tiene que referir a su respecto. Y en esta clase pasamos a su círculo inmediato. Los 12 apóstoles, que van a, bueno, que es este círculo de discípulos que va a ir conformando conforme realiza su ministerio. Entonces tenemos en este aspecto, ¿no?, la idea en la Biblia, de que más o menos en torno de sus 30 años Jesús comienza a predicar. Y en este aspecto no solamente está transmitiendo sus ideas, sus enseñanzas a todo aquel que se va encontrando en su camino, sino que también algo importante, fundamental para la consecución de su movimiento, de entre esos seguidores va a conformar un círculo privilegiado. Alumnos que van a revisar, bueno, que van a recibir, mejor dicho, parte fundamental de sus enseñanzas para asegurar la transmisión de sus criterios, de sus opiniones y sobre todo para ir conformando una comunidad. Pero tenemos dos cuestiones al respecto, ¿no? Si bien en el Evangelio tenemos una lista pues bastante segura de estos 12 apóstoles, cuyo número es muy importante, muy significativo para el contexto cultural del momento. Y también, si bien sabemos que son parte de su círculo inmediato, son los discípulos cercanos, los que siempre lo van acompañando, los que sobreentendemos, que están atestiguando los últimos años y los últimos momentos de su vida. En verdad tenemos poca referencia de su existencia en los propios evangelios. O sea, que se habla de los apóstoles, se habla de los actos de algunos de ellos, pero en general la mayor parte de ellos, podríamos decirlo, son personajes mudos dentro de la historia del Evangelio. Y por el otro lado también tenemos el texto que continúa los Evangelios, los hechos de los apóstoles, en los cuales sobre todo tenemos compendiada las opiniones de Pedro y de Pablo, algunas palabras de los apóstoles, pero sobre todo tenemos una crónica de la conformación de los primeros años de la comunidad cristiana, ¿no? Entonces entran dentro de la narrativa bíblica nuevos personajes, muchos de ellos secundarios, incluso terciarios, pero de nuevo, ¿no?, de los cuales no tenemos una referencia objetiva, una referencia definitiva, ¿no? Entonces, gran parte de lo que se sabe de los apóstoles, sobre todo va a ser completada por las tradiciones de la Iglesia, estos relatos que van a pasar de boca en boca, primero entre los maestros, entre los grandes maestros del cristianismo. Y que posteriormente van a formar, ¿cómo podríamos decirlo?, una escuela. Toda una forma de entender la Biblia, de dar seguimiento a sus personajes, pero que no están cotejados. Qué raro. Denme un segundo aquí.
Ajá. Entonces decimos, sus historias se ven más o menos completadas por los apócrifos, pero también, ¿no? En verdad, parte de, bueno, estas tradiciones no están del todo completas. Tenemos una tercera fuente, ajá, la llamada leyenda dorada, un conjunto de tradiciones orales que se fueron transmitiendo de boca en boca con el paso de las generaciones entre las diferentes congregaciones, en los diferentes santuarios del cristianismo, y que van a ser compiladas hasta la Edad Media. Ajá. Entonces, la leyenda dorada, o mejor dicho, las leyendas doradas, son compilación de la vida de los apóstoles y también de la vida de diferentes santos, pero adolece del pequeño problema de que es muy posterior a la escritura de los evangelios, ¿no? Entonces, en este aspecto, bueno, para muchos, bueno, dentro de la tradición es un texto muy respetado, muy, este, muy consultado, pero por el otro lado, entre los intelectuales más exigentes, pues no es del todo una fuente de confianza, ¿no? Entonces, todo esto tiene sus asegúnes, pero, de nuevo, ¿no? Sobre todo lo que acredita a todas estas fuentes es el uso dentro de la propia comunidad cristiana. No es algo consensuado por la propia tradición. Entonces también, para no meternos en polémica, vamos nombrando a los diferentes apóstoles en orden alfabético, ¿no? Entonces, para irnos dando una idea de su presentación. Entonces, empezamos pues por Andrés o San Andrés Apóstol, ¿no? También, digamos, vamos a encontrar esta denominación muy comúnmente. Entonces, hermano de San Pedro. Su caracterización tradicional es la de un hombre maduro, calvo y con barba redonda. Su atributo, la cruz de su martirio en forma de aspa, llamada Cruz de San Andrés. Sin embargo, en algunas representaciones muy antiguas puede mostrar una cruz latina. Con escasa frecuencia lleva la red de pescador. Entonces aquí tenemos dos representaciones de San Andrés. Y en este aspecto, de nuevo, ajá, los iconos, es decir, los atributos que porta, tienen que ver directamente con su historia. Entonces, en este aspecto van a notar muchos paralelismos, y de hecho podemos decir que esto es completamente natural, entre la forma en que se representa a los dioses antiguos, a los dioses grecorromanos, y la forma en la que se representa a los apóstoles. No exactamente porque hereden, ajá, atributos de los antiguos dioses de manera automática, de manera sistemática, que podamos decir que los mismos atributos de Marte son los de San Andrés, que los mismos atributos de la Virgen María son los de Venus. No, 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 no nos referimos a eso, sino que se podrán dar cuenta que esta idea de identificar a un personaje, ¿ah?, con un objeto que apunta hacia su historia es lo mismo que se hace con los santos. Ajá, entonces, entonces de nuevo, los griegos identificaban, por ejemplo, a Zeus con el águila. Ajá, entonces tenemos esta idea de el águila, o mejor dicho, un hombre anciano con un águila. Vamos a sobreentenderlo dentro de la iconografía griega, que nos estamos refiriendo a Zeus. Y entonces, también en este aspecto nos vamos a encontrar que un hombre joven, ajá, empotrado en una cruz con forma de aspa, es San Andrés. Ajá, entonces tenemos un objeto que caracteriza específicamente a este personaje. Entonces, esta cruz en forma de aspa, ajá, podemos verla aquí, se refiere a la cruz transversal. Ajá, entonces no es la cruz que tiene sus postes perfectamente, bueno, el central empotrado hacia el suelo, el vertical extendiéndose hacia los costados. No, la cruz de San Andrés, sus dos postes están clavados en el piso. Ajá, lo vamos a encontrar aquí. Sus dos postes están clavados en el piso y se encuentran en el centro, ajá, en el lugar en el cual se engarza el cuerpo. Entonces, la costumbre antigua de los romanos
y también de algunos pueblos bárbaros, es extender el cuerpo de esta manera para lancearlo, para despellejarlo, para hacerlo parte de diferentes tipos de tortura, ¿no? Y también en este aspecto, este tipo de cruz es sobre todo de exhibición. Es decir, cuando vemos estos instrumentos de tortura, estamos frente a una ejecución pública. Es un escarnio que debe quedar bien grabado en la mente de la población. Entonces tenemos esta representación medieval de San Andrés por Correa en el año 1540, ubicada máximo en el año 1545, entonces en el cual podemos ver perfectamente la constitución de esta cruz. Como decíamos, sus dos postes están clavados de manera oblicuos en el piso, de tal manera que se encuentran entre sí en el centro. Alrededor tenemos a los legionarios romanos que se encargaron de torturarlo. Y en la representación medieval del monasterio de Poblet podemos ver al santo vestido con los digamos con la vestimenta tradicional de los santos, la túnica y el manto, o la túnica y la toga, estos digamos esto forma de vestir típica del mundo romano, y lo podemos ver portando la cruz de San Andrés, la cruz en forma de aspa sobre el pecho, y debajo de él, en lugar de la red, lo que nos encontramos es el pez. Entonces, la red y el pez son alusión a la vida de San Andrés y también de San Pedro, su hermano, como pescadores. Recordemos que Jesús los recluta a ambos a orillas del mar de Galilea. La leyenda dorada narra muchos episodios de la evangelización, de su evangelización en Grecia, Asia Menor y Rusia, algunos de los cuales se transcriben iconográficamente en el arte. Sobre todo su crucifixión en aspa por manos, por los romanos desde el siglo XIV, y se le ve también arrestado ante el juez y flagelado. En su descendimiento de la cruz se incluye la conversión de Maximilia, esposa de uno de sus verdugos. Entonces son diferentes momentos de la vida del santo que vamos a ver representados de diferentes maneras. Pero aquí también tenemos otra representación del santo conforme al siglo XVI. En el siglo XVII, en la época barroca, entonces podemos ver los dos troncos que configuran su cruz, y al santo abrazando con dolor precisamente ambos maderos, ¿no? Entonces podemos ver la forma en la que están empotrados en el piso, la forma en la que se encuentran de manera oblicua y el cuerpo del anciano, ¿no? Entonces, para darnos a entender que es un hombre mayor, es un hombre maduro, y sobre todo para también remarcar la capacidad de este hombre para el martirio, ¿no? Que incluso a una avanzada edad optó por defender su fe. Este tópico también es especial, digamos que es representativo de la vida de la mayor parte de los santos. Entonces es un tanto increíble, pero también podríamos decirlo consecuencia lógica, ver que casi todos los santos murieron en martirio, murieron en defensa de su fe, y en este aspecto también siguiendo el ejemplo directo de Cristo. Incluso, varios de ellos van a morir en la cruz, igual que Cristo. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Oye, Abraham, eso de la leyenda dorada, ¿se agrega a la Biblia? ¿Ya existía la Biblia o a partir de esa leyenda dorada se genera la Biblia? No, la leyenda dorada es posterior. La leyenda dorada son tradiciones orales que se van transmitiendo dentro de la iglesia, digamos, en el mundo de los fieles católicos, de los fieles cristianos en general, con el paso de los siglos, y va a ser recopilada en la Edad Media. Ok, entonces, o sea, porque de la Biblia que está el Génesis y todas estas otras cuestiones ya estaba. Sí, la Biblia ya existía. Ok, gracias.
Exactamente. Entonces la Biblia ya existía, entonces son los textos fundamentales, pero decíamos, la Biblia, sobre todo de los apóstoles, si la leemos con atención, en verdad no nos dice gran cosa. Ajá, entonces no nos dice cómo fue la vida de los apóstoles, ¿no? Porque incluso tenemos epístolas de varios de ellos, de Santiago, de Judas Tadeo, de San Pablo, de San Pedro, ¿no? Pero bueno, y en esas epístolas nos dan a entender que conocen a ciertas personas, que han tenido contacto con ciertos fieles, que han fundado ciertas congregaciones, ¿no? Pero podríamos decirlo, referencias a su historia personal casi no las encontramos, ¿no? Entonces, la propia Biblia, no detalla mucho la historia de estos personajes. No es la leyenda dorada la que viene a completar, pues, sobre todo con relatos orales, este gran hueco, ¿no? No decíamos, pero en la Biblia directamente no nos lo encontramos, ¿no? Entonces está esa advertencia. Esto es parte de la tradición católica. Esto es de lo que se ha ido conformando fuera de la Biblia y que tiene una autoridad, precisamente porque son relatos que han pasado de generación en generación, que, digamos, han cobrado una relevancia, una cierta autoridad, pero que de nuevo no provienen de fuente bíblica. Ese es su defecto también. Entonces aquí seguimos con San Bartolomé, con el apóstol Bartolomé. Su imagen, vestida con el manto y túnica habituales, lleva en la mano derecha el cuchillo, ven aquí, el cuchillo, su instrumento de su martirio, y con la izquierda sujeta una cadena, aquí no está, atada al cuello del demonio que tiene bajo sus pies. Entonces aquí no siempre encontré los iconos en los cuales Monreal basa su descripción, desafortunadamente. Su tipo físico se apoya en la descripción que se hace de él en la leyenda dorada. Cabellos negros, rostro blanco, ojos grandes, nariz recta, pues esto sí lo pueden ver, y barba que empieza a blanquear. Entonces aquí depende también de las, ¿cómo se dicen? También mucho. Perdón, Abraham. Equivocamos, por cierto, enhorabuena, tenías 11 en la cabeza y 11 de un tío. Anda por ahí un micrófono abierto. Tenemos que aceptar las dos que quedan. Ajá. Bueno, pues vamos a no hacerlo. Y ya está. No, voy a apagar, Venga, y ahora pero N. igual con confianza lo. Sí, vas a ver el amarillo, esa. Ya vi. Ya vi. Ahí silencié los micrófonos, pero con confianza de nuevo, cuando quieran, los activan para participar. Ahí les encargo estarlo vigilando. Abraham. Sí, adelante. Sí, una pregunta. Aquí en el cuadro de San Bartolomé, Crónica de Nuremberg, o sea, se ve cómo lo están despellejando, pero está ahí de pie lo que parece ser un prelado religioso por el báculo y la corona. Más bien es un rey. Lo que estamos viendo es un rey. O un rey. Es el cetro y la corona. Es el cetro y la corona. Aquí lo que les comentaba, ¿no? Muchos de estos relatos provienen de la tradición oral. Hablan de ciertos reyes, de ciertos personajes que en verdad no siempre podemos ubicar muy bien, ¿eh? Entonces no, digamos que parte de esto es que, de nuevo, viene de relatos populares, son, nosotros lo diríamos de una manera práctica, ¿no? Producto del esfuerzo, ¿no? de la gente del común por entender la historia de los santos, por darle una continuidad a su relato, para hacerlos más humanos, para acercarlos más, ¿cómo podríamos decirlo?, a su universo, pero que no siempre se basan verdaderamente en testimonios históricos, ¿no? Entonces muchos de estos reyes, muchos de estos personajes, podríamos decirlo, que pertenecen más bien a la fantasía popular, ¿no? Entonces por eso no hago como que mucho detalle al respecto. Gracias.
Ajá, entonces es parte del problema. Lo que sí podemos ver es, también esto es importante, ¿no? Entonces lleva en la mano derecha la navaja del martirio, bueno, pues sobre todo porque en el relato nos vamos a encontrar que San Bartolomé va a morir desollado. Entonces aquí lo tenemos precisamente fijado en una tabla para que los verdugos comiencen a arrancarle en vida el pellejo. Eso es lo que estamos viendo aquí. Entonces, dice, en los retablos se ven escenas de su vida, curaciones y otros milagros. Aquí pues hay que leerse la leyenda dorada para conocer todos estos relatos de curaciones milagrosas. El exorcismo de un demonio que permanecía en la cuna de un niño, por eso es que se le representa encadenando un demonio, y que había matado ya a cuatro nodrizas. La predicación, es decir, él hablando frente a grupos, con su palabra derriba a un ídolo de un pedestal, comparece frente a los jueces, en fin, en fin, el capítulo en que le es arrancada la piel, que alguna vez lleva en el brazo como si fuera una prenda de vestir. Entonces, de hecho, bueno, no lo agregué aquí, pero si recuerdan en el juicio final, junto a la figura de Cristo, a la derecha, nos encontramos a un hombre anciano que lleva cargando una especie de pellejo, como de máscara deforme. Ese es precisamente San Bartolomé. San Bartolomé Apóstol que lleva cargando su propio pellejo. Entonces aquí tenemos una representación de José de Rivera, español del año 1634, en la que podemos reconocer el inicio del proceso, ¿no? Entonces vemos a San Bartolomé atado, maniatado sobre lo que parece ser un árbol, y al verdugo que se encuentra enfrente de él en forma de barbero, que está afilando sus cuchillos para empezar a arrancarle la piel al santo, ¿no? Entonces en este aspecto lo podemos ver muy tranquilo, ¿no? Como está completamente aceptando su martirio, está esperando simplemente que que el verdugo empiece a hacer su trabajo, e incluso, ¿no? Hasta parece que le está adelantando el brazo para que comience. También esta actitud de reto y de completa asunción típica de los santos. De aquí pasamos a Felipe, San Felipe Apóstol, mártir en Frigia. No tiene una caracterización definida, pues en los primeros siglos se le representa joven e imberbe, y en cambio más tarde lleva barba y tiene aspecto de un hombre maduro e incluso anciano, ya que según la tradición murió a los 87 años. Entonces es uno de los apóstoles más longevos. Está presente en todas las escenas evangélicas en las que aparecen los 12 apóstoles, con intervención destacada personal en la multiplicación de los panes por Cristo. Entonces aquí lo tenemos con la representación tradicional de predicador, lleva el libro, el Evangelio en las manos, y la cruz de Cristo precisamente para enseñar sobre la vida de Cristo a sus seguidores. De su leyenda, los artistas han recogido especialmente la aparición de un dragón que mata a 3 de los que obligaban a Felipe a hacer sacrificios al dios Marte, episodio al que sigue la resurrección de estos 3 muertos por intercesión del apóstol, la fuga del dragón y la destrucción del ídolo. Fue crucificado y varias veces se le representa cabeza hacia abajo. Lleva como atributo una pequeña cruz latina en la mano o también un árbol símbolo de la cruz y algunas veces los panes alusivos a la multiplicación. Entonces aquí está, bueno, lo que comentábamos, la mayor parte de los apóstoles morirán mártires y también varios crucificados, ¿no? Entonces podemos ver aquí a San Andrés que lleva su propia cruz cargando, para dejar clara esta asociación. Y bueno, esto, porque no me lo acordaba hace ratito, también en la representación anterior podemos ver que lleva la cruz, no solamente como representación de la prédica, sino también para dar a entender su propia muerte. Entonces, en los santos en general, también vamos a encontrar esto muy frecuente, ¿no? Normalmente
el atributo con el que se les representa, la mayor parte de las veces tiene que ver precisamente con la forma en la que han muerto, ¿no? Entonces recordemos que hay toda una tradición dentro del cristianismo de exaltación del martirio. Entonces el martirio no es considerado solamente una muerte violenta, sino precisamente una muerte ejemplar, ¿no? Entonces estos hombres han muerto en defensa de su fe, en defensa del mensaje de Cristo, y entonces se entiende más bien como una acción heroica, como una acción plenamente justificada, ¿no? Al contrario de cómo quizá lo pensaríamos nosotros desde nuestro criterio moderno. ¿Hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? Ok, por el momento no. Pasamos pues a San Juan Evangelista, o a Juan Evangelista, el autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. En esto hay una, ¿cómo se dice? Una controversia moderna, porque hay muchos autores que dudan muchísimo que el autor del cuarto evangelio y del Apocalipsis sean el mismo, porque reflejan en sí mismos dos tipos completamente diferentes de mentalidad, ¿no? Y hoy en día también hay una polémica muy fuerte sobre si fueron los propios apóstoles los que escribieron el Evangelio o sus discípulos. Y si bien hay una cierta idea de que la mayor parte de los evangelios fueron escritos entre el año 70 y 120 después de la muerte de Cristo, pues resulta que, ¿cómo podríamos decirlo, no? En verdad no tenemos hoy en día los originales para cotejarlos y por lo tanto para salir de dudas, ¿no? Entonces, los textos más antiguos que tenemos, las copias más antiguas que tenemos del Evangelio son de los siglos IV hasta VI después de Cristo, ¿no? Entonces, en este aspecto, escritos entre 300 y 500 años, mejor dicho, copiados entre 300 y 500 años después de la muerte de Cristo, ¿no? Entonces, de nuevo, ¿no? Para muchos esto suscita demasiada suspicacia, pero de nuevo, ¿no? No, sí, también las propias dudas, ¿no? Tampoco podemos decirlo que tengan muy buen fundamento en contraparte. Al autor del cuarto evangelio y del libro del Apocalipsis. Su atributo es un águila. Aquí no le encontré, desafortunadamente. Varias son las imágenes usuales de este santo. En su pupitre escribe el evangelio y teniendo el águila a su lado. En los calvarios medievales, simétricamente a la Virgen, de pie a un lado de la cruz, con la mejilla apoyada en la mano. Como apóstol, con túnica, manto y libro, él solo o en conjunto del apostolado, ¿no? Entonces lo tenemos como el apóstol joven, el apóstol amado de Cristo. Y de hecho en la última cena normalmente es el personaje joven que se encuentra a un costado de Jesús. Entonces aquí lo tenemos representado con su túnica, con su manto y también con el libro del Evangelio en las manos. Aquí esta representación medieval, también algo bien importante, nos permite hacer la diferencia entre la representación de un profeta y la representación de un apóstol, ¿no? Todos los profetas llevan rollos de pergamino en las manos, puesto que están aludiendo al pasado, en el cual los libros estaban escritos en rollo. En tanto que los evangelistas van a vivir ya en una época en que los libros están escritos en formato de códice. El formato de libro que hoy en día conocemos. Un segundito por aquí. Tenemos por aquí. Bueno.
Entonces ahí bueno, tenemos esta diferencia, decíamos, el profeta con rollo y el apóstol con libro. Entonces aquí tenemos la otra representación de San Juan. Dice, en el arte occidental se le representa siempre joven e imberbe. Ya lo veíamos anteriormente, a pesar de que murió a una edad muy avanzada. En cambio, en las iglesias de Oriente suele representársele anciano. Finalmente, una de las representaciones más repetidas es la del evangelista exiliado en la isla de Patmos, escribiendo el Apocalipsis. Entonces, normalmente es representado en un territorio, rodeado de agua, está sentado al aire libre ante el paisaje y acompañado por el águila. Entonces, esta es otra de sus representaciones. Entonces, aquí tenemos precisamente la representación de una crucifixión. Entonces, este crucifijo es al mismo tiempo una crucifixión, en el sentido de que, por un lado, tenemos el crucifijo en el centro, en sí, la representación del madero con Cristo, pero está complementado con los testigos del martirio de Cristo. Entonces, a un costado vemos a la Virgen María, siempre con el manto completamente azul cubriéndole la cabeza, la túnica roja, detrás de ella está la Magdalena, y a un costado al que estamos viendo precisamente al joven imberbe es a San Juan. Precisamente como nos comentaba Monreal, con la mano en la mejilla en señal de dolor, en señal de compunción, ¿no? Y aquí, bueno, adicionalmente levanta la mano, ¿no? En señal de susto, de gran impresión. Detrás de él podemos ver a otro de los santos, muy posiblemente San Pedro, porque lo tenemos representado a una avanzada edad, y lleva el Evangelio en las manos, lleva el libro en la mano. De aquí pasamos en par a las efigies de Judas Tadeo y de Simón el Celote. Sí, adelante. Sí, perdón, San Juan, ¿cómo muere? San Juan, no tengo en el texto, a ver, déjame ver, porque aquí tengo un librito, pero aquí el problema es que no tengo referencia de la muerte. Miren, aquí está, la muerte de San Juan. Y luego tengo un montón de libros. A ver, déjenme ver por aquí, San Juan. Aquí está, más aún, mira. Oh, no está dicho, ¿eh? No lo tengo. Por ahí vi una representación de que lo estaban golpeando. Pero ahorita elegí, como podríamos decirlo, las más básicas, ¿no? Abraham. Sí, adelante. Mira, yo Sí, aquí Carlos, tengo te escucho. yo aquí tengo una referencia que a lo mejor responde lo que Jaime está preguntando. Ajá. Dice que llevado a Roma fue echado en una caldera de aceite hirviendo de la que salió ileso. Bebió también una copa envenenada después de rezar para demostrar su fe. Murió en el año 1004 en el reinado de Trajano. O sea que lo metieron en un caldero hirviendo y no se murió. Ajá. Toma una copa Sí, esa sí la envenenada y sabía. tampoco se muere. Y después, bueno, ya muere, pues no sé si de forma natural en ese año de 1004 en el reinado de Trajano. Entonces al parecer muere en forma natural. Sería el de los escasos apóstoles que mueren en paz. Mira, porque Muchas gracias a aquí... ambos. De nada. Gracias, Carlos. De nada, Jaime. No, porque aquí no comenta nada sobre su muerte, mira. Viene una plegaria de San Juan. Viene precisamente el relato de que escribe el Apocalipsis mientras está en Patmos.
Ujú. No, pero de su muerte no hay, ¿eh? Aquí también, déjenme localizar, precisamente para que puedan hacerse la idea de esto. Ajá, quiero que vean. Ah, ya me acordé dónde está. Is good if clear. Sobre todo las representaciones las representaciones medievales son más respetuosas de la iconografía. Ya con el paso del tiempo, no podríamos decirlo ya en la época. Ay, no. Ya en la época ya en el Renacimiento, más adelante, los artistas le dan más a la imaginación, ponen elementos dramáticos, ajá, hacen más énfasis en, no podríamos darle un acabado bello a las historias de los apóstoles, y pues empiezan, ajá, digamos, a fantasear, ¿no? A agregar otros elementos, y es ahí donde se va perdiendo una tradición que era muy fija, que estaba muy bien establecida anteriormente. Entonces no está aquí. Entonces déjenme ver. San Juan. Ay, ¿cómo se escribiría en los... San Juan. Miren, aquí lo tenemos precisamente representado en la isla de Patmos, ¿no? Entonces es una representación muy común de este santo. No, es que aquí no nos va a dejar aumentarla. Esta plataforma no deja. También es Pinterest. A ver si no los mareo. A ver, con tanto pasar las imágenes. Esta representación en las muy ricas obras del Duque de Berry, es muy respetuosa precisamente de la antigua iconografía. Aquí la tenemos. Entonces tenemos a San Juan en la isla de Patmos. Nos podemos reconocer a San Juan precisamente joven, imberbe, con túnica y con manto, con el libro del Evangelio, o en este caso del Apocalipsis, está escribiendo el Apocalipsis, y el águila, que es su emblema, le sostiene el tintero. Entonces el tintero y el estuchito para las plumas. Tintero y estuche de plumas. Y bueno, él está viendo, bueno, su visión es a Cristo en el día del juicio, rodeado por por los ángeles ministros, los ángeles que, digamos, del jurado que le van a ayudar a decidir entre justos y malvados. En la parte inferior podemos ver a los ángeles de las trompetas del Apocalipsis. Y precisamente, bueno, él está representado en una pequeña isla, un pequeño cuerpo de tierra, rodeado de agua. Esto lo vamos a tener más adelante. Y es que, bueno, en este aspecto, ¿no? En verdad, si incluyera todas las imágenes, ¿no? de cada uno de los santos, pues simplemente no terminamos aquí. En verdad es bastante amplia la iconografía.
Y también remitiéndonos remitiéndonos a la leyenda dorada, no se cuentan uno ni dos, se cuentan muchísimos eventos de la vida de los santos. Y varios de esos momentos están representados desde diferentes aspectos en la historia del arte, ¿no? Entonces, de nuevo, hay que conocer, bueno, también hay que remontarse a las fuentes cristianas, hay que leerse el Evangelio, hay que leerse el Antiguo Testamento, hay que buscar también la leyenda dorada. Se las estuve buscando a ver si se las podía pasar el día de hoy para que la tuvieran, pero pues simplemente lo que encontré son resúmenes, comentarios, semblanzas de lo que trata la leyenda dorada, pero no los relatos en sí, ¿no? Entonces esto es algo bastante difícil. Sin embargo, hay ediciones más o menos asequibles. Ajá. Luego nos fijamos en Gandhi a ver si la tenemos para que la puedan consultar directamente. Entonces de aquí pasamos pues a San Judas Tadeo y a Simón el Celote. Primero, Judas Tadeo. Una tradición del siglo VI lo sitúa a ambos, también por eso es que Monreal habla de ellos en par. En Persia como evangelizadores y mártires. La indumentaria de ambos es la común a todos los apóstoles. Según la leyenda dorada, fueron decapitados y por consiguiente les correspondería la espada como atributo de martirio. Sin embargo, a San Judas Tadeo suele llevar una alabarda. Entonces, la alabarda es ¿cómo podríamos decirlo? Es el hacha larga que usaban los soldados todavía, incluso como hasta el siglo XVIII o XIX. Entonces es una lanza, podríamos decirlo así, es una lanza en cuya cabeza también se han adosado las hojas de un hacha doble. Entonces aquí la podemos ver, tenemos la lanza, la hoja de la lanza, bueno, mejor dicho, la cuchilla central de la lanza, y a los costados las dobles hojas, ¿no? Entonces este es un hacha, es una especie de hacha lanza de combate, tiene ambas connotaciones y pues básicamente la idea es que este instrumento sirve para picar, es decir, para realizar laceraciones de golpe y también para cortar. Entonces la idea es básicamente que el santo murió destazado y degollado por este instrumento. Entonces aquí lo vemos al santo anciano, precisamente portando la alabarda. Es una representación bastante tardía de Jean de la Tour, realizada entre el año 1615 y 1620. Entonces, en cuanto a San Simón, hay otras versiones lo describen en su martirio atado a una rueda, mientras los verdugos le cortan el pecho con una sierra, por lo que la sierra es su atributo más frecuente. En los episodios que narra la leyenda dorada, ha pasado en la iconografía sobre todo aquel en que los dos apóstoles conjuran a dos ídolos y salen de estos un par de diablos negros. Entonces también la escena es bastante representada y la pueden encontrar en varias iglesias en México. Entonces aquí tenemos a San Simón con su túnica, con su manto y con la sierra con la cual le cortaron el pecho. Entonces de aquí también podemos irnos en otra representación de San Judas Tadeo. Aquí nos vamos directamente hacia las imágenes. Entonces, el Perdón, bastón. Abraham. ¿Sí? Sí, perdón, digo, es algo muy, digamos, tal vez prosaico, pero ¿por qué los ladrones se achacan a San Judas Tadeo? Digo, es un poco fuera de tema, pero como que es impresionante el 28 de octubre la cantidad de gente que llega a San Hipólito con sus San Judas de tamaño natural. No, es una verdadera romería. Y cada 28 ahí se hace el tráfico imposible. Cada Y se 28 lo del achacan mes. a los ladrones. Exactamente. Bueno, los ladrones lo han tomado como patrono.
¿Cómo podríamos decirlo? Por un lado, dentro de la tradición cristiana, ¿cómo podríamos decirlo? Dentro de las tradiciones de la iglesia en sí, no nos vamos a encontrar ninguna razón específica. Ajá, porque, ¿cómo podríamos decirlo? ¿No? Pues simplemente la práctica de los ladrones, pues moralmente es muy reprochable para la iglesia católica, ¿no? Pero sobre todo recordemos que San Tadeo va a ser, bueno, San Judas Tadeo va a ser reconocido, sobre todo en México, como patrono de las causas imposibles. De hecho, sí lo tenemos conocido. Entonces, para aquello, digamos, demasiado difícil, para aquello demasiado espectacular, ajá, él va a ser el santo al que uno se tiene que encomendar, ¿no? Y en este aspecto, pues, sería precisamente imposible, ¿no? Pedirle a Dios que interceda por ti para que te salgan bien los robos. Entonces me imagino, ¿no? Que esa es la idea, ¿no? Es parte de la imaginación popular, ¿no? O sea, dentro de la doctrina oficial en sí, no nos podemos encontrar una razón. Ajá, entonces aquí sí tendríamos que decirlo, ¿no? Dentro de la doctrina en sí. Esto es más bien fruto del pensamiento popular, ¿no? De las necesidades de la gente, ¿no? Y también, pues, desgraciadamente, ¿no? Que en ciertos lugares de México, ¿cómo podríamos decirlo? El latrocinio no es algo accidental, ¿no? No es algo a lo que uno se vea forzado, ¿no? Sino que es a veces hasta tradición de familia. Ajá, entonces es la parte difícil, ¿no? De un país que ha vivido durante tanto tiempo en condiciones económicas muy difíciles. Aquí, bueno, nos vamos a encontrar en otras representaciones, por ejemplo, lo podemos ver precisamente como amigo íntimo de Cristo, con el medallón, el relicario de Cristo en el pecho. Es eso lo que lleva en el pecho, es el rostro mismo de Cristo. Ajá. Y la flama de Pentecostés, ¿no? Entonces recordemos que todos los santos estaban presentes en el milagro de Pentecostés. Entonces, varios años después de la muerte de Cristo, los santos y la comunidad cristiana que ve iniciando se reúnen para festejar los 50 días después de la muerte de Cristo. Pues es Pentecostés. Ajá, 50 días. Y en ese día reciben la aparición del Espíritu Santo a través de una llama que está suspendida bueno, que queda suspendida en la cabeza de todos ellos. Y en este aspecto también el símbolo del báculo es símbolo tradicional de la predicación. Entonces, no sé si te contesté bien, Jaime. Sí, muchas gracias. Ok, de nada. Bien, aquí lo que estoy buscando es la representación de San Judas Tadeo con la alabarda. Miren, aquí lo tenemos. Aquí con el Greco tenemos a San Judas Tadeo con la alabarda. Tenemos esta especie de lanza que tiene una hoja de hacha en la cúspide. Entonces aquí lo podemos ver. Y había visto, hay una en la que también en escultura es bastante representado también con el atributo de la alabarda. Aquí lo tenemos también, miren, lo pueden ver, el joven, joven imberbe y con la alabarda. Entonces, ultimado con la alabarda. Es que es la historia de los destinos de los discípulos de Cristo, bastante dura. Desde aquí pasamos a San Mateo Evangelista. Entonces, muerto hacia el año 70, noticias de su vida en los apócrifos hablan de su labor apostólica y de su martirio en Etiopía. También veamos cuánto caminaban estos hombres, ¿no? Entonces, que llegaron a Rusia, que llegaron a Armenia, que caminaron hasta en este aspecto de Etiopía, ¿no? En ese ardor por transmitir la palabra de Cristo, tiene por símbolo un hombre al que se le suele poner alas. Entonces no es un ángel, ¿no? Pero la tradición es colocarle
alas a este personaje. Aparece en escenas evangélicas junto a los demás apóstoles, pero hay dos de ellas en que se refiere al tiempo en que fue publicano y llevaba el nombre de Leví. El banquete en la casa de Leví de Veronese y la vocación de San Mateo de Caravaggio. Entonces aquí podemos ver a San Mateo precisamente llevando la pluma de escritor y el cuaderno. Entonces a un lado podemos ver precisamente al hombre con alas. Entonces aquí lo referimos específicamente así por el relato del primer libro de Ezequiel, las 4 criaturas que custodian el trono, el trono de la visión de Ezequiel, ¿no? Entonces diríamos el trono de Dios, pero en verdad en ese momento no se dice este es el trono de Dios, se dice que es el trono de una figura como de hombre. Ojo, entonces en verdad el lenguaje de Ezequiel en ese extracto es bastante ambiguo, bastante confuso. Y precisamente nos dice que estas 4 criaturas, una tiene cabeza de toro, otra cabeza de león, una de águila, y por último, uno de estos seres tiene cabeza de hombre, ¿no? Entonces, en la interpretación cristiana se ha adjudicado a estos símbolos, a estos personajes, ¿cómo podríamos decirlo? La anticipación de los 4 evangelistas. Entonces, precisamente aquí a San Mateo en especial le toca esta efigie, ¿no? Entonces, la figura alada con cabeza de hombre. Por haber varias versiones de su martirio, puede llevar como atributo la espada, la alabarda o la hoz. Alusión a su interior oficio de recaudador puede ser una bolsa de dinero. También aparece escribiendo en su pupitre, siempre acompañado por su símbolo, como los otros 3 evangelistas, ¿no? Entonces aquí tenemos otra representación de Caravaggio, no la que nos comenta aquí Monreal, entonces en la cual podemos ver precisamente al santo escribiendo, tiene el libro en el pupitre y desciende hacia él el hombre con las alas. Entonces de aquí, a ver, déjenme buscar la otra representación. Miren, es la vocación de San Mateo. También es muy conocida de Caravaggio esta pintura. Aquí la tenemos. Bastante conocida. Entonces aquí cabe decir que igual que, bueno, en la antigüedad, al igual que en nuestra época, a nadie le gusta pagar impuestos, a nadie le gustan los recaudadores del SAT. Y en este aspecto, pues siempre hemos entendido el cobro de impuestos, ¿no? Como una especie de robo. Entonces uno se la pasa trabajando, y un señor dice, que tiene que recogerte parte del dinero. Entonces como que a la mayor parte de la gente no le agradan en general. Y por eso, ¿no? Es que vemos a los, ¿cómo diríamos? Precisamente a los recaudadores de impuestos como una especie de ladrones. Y precisamente en su vocación de San Mateo Caravaggio, podemos ver aquí, pinta a San Mateo como un ladronzuelo, ¿no? De estos chicos carteristas que van y bueno, le sacaban el dinero de sus sacos a las personas en el mercado, en las plazas, ahí donde pudiera, ¿no? Entonces podemos ver al chico haciendo cuentas con el dinero. Alrededor están los carteristas, están también los maestros de los carteristas, ¿no? Y entre ellos están haciendo cuentas para repartirse el dinero, ¿no? Tenemos a Jesús que le está llamando a San Mateo, acompáñame, ven conmigo, ven a predicar. Él que no está parece no estar del todo atento a la escena, pero Jesús sí que lo está señalando con su mano, y en la parte de arriba el resplandor que pasa a través de la ventana va directamente precisamente a la cabeza de San Mateo, que parece evitar el llamado, ¿no? Porque quiere evitar
la iluminación, podríamos decirlo así. Entonces, escenas muy queridas, muy íntimas, ¿no? La forma que tiene Caravaggio de representar los diferentes capítulos de la vida de los santos. Entonces aquí pasamos a San Matías. Entonces nos saltamos a San Judas Iscariote, mejor dicho, a Judas Iscariote, porque primero nunca se le va a considerar santo. Y segundo, pues con el paso del tiempo no va a tener labor apostólica. Es decir, no va a ser predicador, por lo tanto, de la palabra de Jesús. Entonces también es por eso que en la iglesia, ¿no? Si bien hay algunas representaciones que lo aluden, en general, pues no va a ser considerado en verdad entre los discípulos de Cristo, ¿no? Entonces, al ser el traidor, pues en ese momento va a perder precisamente su apostolado. Entonces, sí hay representaciones, aquí cabría decirlo, sí hay representaciones de Judas. Por ejemplo, hay una de Caravaggio muy famosa. Por ejemplo, el prendimiento de Cristo, la captura de Cristo de Caravaggio. Entonces vamos a reconocer a Judas precisamente como el hombre que le da el beso a Cristo para identificarlo como aquel que tiene que ser capturado por los legionarios romanos, ¿no? Entonces, en este aspecto es, digamos, la iconografía de Judas Iscariote es bien específica, ¿no? Entonces tiene que ver con este gesto de la traición. Vemos a Judas acercándose a Cristo para besarlo. Entonces, el gesto amistoso, que en verdad termina siendo la señal final de la traición, ¿no? Entonces, acercándose a Cristo, cerrando el marco, y en el mismo momento, precisamente a los legionarios cirniéndose contra Cristo. Y otra, veamos por aquí. Hay otra de Judas recibiendo el dinero por parte de los saduceos. Déjenme ver por aquí. Santa Úrsula, Monte de los Olivos. Oh, no lo encuentro. Ay, ¿cómo se llama esto? Tiene su nombre. Creo que es la venta de Cristo. Déjenme ver. Y aquí lo podemos ver, ¿no? Entonces, siempre es el hombre que besa a Cristo para señalar el momento en que los legionarios deben abalanzarse contra Cristo. Y aquí tenemos una representación de Giotto. Tenemos la de Caravaggio. Tenemos aquí. Entonces, y los nombres normalmente son típicos, ¿no? Entonces, el prendimiento de Cristo. Aquí tenemos, por ejemplo, podemos ver de la representación del ahorcamiento de Judas. Aquí tenemos otra. Bueno, entonces la iconografía es corta, ¿no? La venta de Cristo, esto es lo que va. No, creo que Google no lo entiende así. Entonces, ¿qué es otra escena que se representaba mucho? Precisamente el momento en el que los saduceos
Ajá. En algunas, en algunas versiones directamente es Caifás, le entregan a Judas, ajá, el saco con las monedas, el precio de Cristo. No, por aquí no está. Sí, es que hay ciertas escenas, ¿no? Que como son incómodas, no son dolorosas. Ajá, se han dejado de representar. Entonces hay conflictos, ¿cómo podríamos decirlo? Doctrinarios, ¿no? Respecto de algunas escenas, respecto de algunas representaciones evangélicas, y con el paso del tiempo han entrado en desuso, ¿no? Entonces, simplemente la gente no las quiere ver. También esto es algo importante. Entonces aquí pasamos pues a Matías. Ajá, Matías es, decíamos, el sustituto de Judas Iscariote. Entonces elegido por sus compañeros para sustituir a Judas. Tras su predicación en Judea, no está claro el hecho de su martirio, por lo que aparte de la indumentaria y el libro como todos los apóstoles, carece de atributo invariable, pudiendo llevar una cuerda al cuello. Entonces en las versiones donde fue colgado, las piedras de una supuesta lapidación, el hacha de su degollación o 2 clavos. De hecho, aquí podemos ver en esta versión de Miguel Jiménez, al que tenemos a la izquierda, o al que tenemos a la derecha, es precisamente San Matías Apóstol. Y en esta representación lleva el hacha de su decapitación. Entonces, las versiones no son unánimes muchas veces. Esto tiene que ver, lo que decíamos bien, con el esfuerzo, ¿no? Del tiempo, de la comunidad, ¿no? Por ir inventándole una historia a muchos de estos personajes, pero precisamente porque, sobre todo de la época de su vida, no queda las más de las veces registro de los hechos, ¿no? Entonces esto hay que tenerlo bien en cuenta. También hay variantes en la escena de su elección como apóstol, representada a veces por votación de sus compañeros, a veces como una echada a suerte, ¿no? Entonces así como condados, ¿no? Una especie de sorteo, o por designación del Espíritu Santo, ¿no? Entonces un rayo de luz que irrumpe el grupo de los apóstoles y que señala a este personaje. Entonces tampoco esto es del todo, bueno, hay acuerdo en este aspecto, ¿no? Aquí podemos ver de nuevo a San Matías con el hacha de su decapitación. Entonces son diferentes versiones, diferentes formas de contar la historia. Ajá, y sobre todo de personajes, ¿no? Que precisamente por su labor de prédica, porque anduvieron de aquí para allá, pues la referencia de sus historias precisamente se va a perder. Entonces, aparte de San Matías, también se considera a San Pablo el sustituto de Judas Iscariote, ¿no? Es también por eso que, digamos, introduzco todos estos personajes, ¿no? Entonces, la lista no es también aquí hay que tenerlo bien en cuenta, ¿no? La lista no es tan permanente, no es tan estable como quisiéramos, ¿no? Muchos quisiéramos ver los 12 apóstoles y ya, que se nos diera una lista establecida, una lista definitiva, pero a lo largo de la historia, en diversos momentos de la iglesia cristiana, pues se han ido adjudicando diferentes listas, se han ido conformando diferentes explicaciones de la deriva de estos personajes, ¿no? Entonces, en los Hechos de los Apóstoles vamos a tener la figura de San Matías, como elección de los apóstoles, pero también vamos a tener la participación de San Pablo, ¿no? Como aquel que llega a llenar este hueco del liderazgo, que si no hubiera sido precisamente por el impulso, por la, ¿cómo podríamos decirlo? Por la pasión con la que predicaba San Pablo, que muy posiblemente la iglesia no hubiera pasado de, ¿qué será?, la segunda
o la tercera generación, ¿no? Entonces San Pablo va a ser un hombre definitivo para la configuración de la historia de la iglesia. Entonces llevaba el nombre de Saulo antes de su conversión al cristianismo. Desde muy antiguo se estableció el tipo físico de San Pablo, como un hombre de estatura no elevada, bastante calvo, aquí lo podemos ver, y con barba puntiaguda. Vestido con la túnica y el manto de los apóstoles, perfectamente. Tiene el libro y su atributo principal es la gran espada, aquí no la encontramos, instrumento de su martirio y también símbolo de su acerada palabra y de su acción apologética, ¿no? Entonces es sobre todo el santo escritor, ¿no? Sí, hay otros dos santos que son evangelistas, entonces que escribieron sobre la vida de Cristo, pero sobre todo, digamos, el propio Nuevo Testamento es el testimonio, ¿no? Si en algo va a contribuir San Pablo en la historia de la iglesia, es en su constante prédica y también en la instrucción a través del texto, a través de sus epístolas a las diferentes iglesias conformadas. Puede llevar también un rollo de cordel como alusión a su oficio de tejedor de telas, de tiendas. Aparece emparejado con San Pedro a la cabeza de los apóstoles y así se ve a ambos, por ejemplo, a un lado y a otro de la puerta de muchos templos, ¿no? También otra escena muy representada de la vida de San Pablo es su conversión. Entonces, en cierto momento él se encontraba en Damasco y se dirige hacia Jerusalén, porque he escuchado que allí está establecido el grupo de los cristianos a quien él quiere atacar, a quien quiere aniquilar, ¿no? Sino por lo menos persuadir a todos sus miembros de que regresen al judaísmo como sus padres. Y en este aspecto, el libro de los Hechos de los Apóstoles nos cuenta cómo en medio del camino es abordado por un ruido, por una especie de trueno que lo derriba del caballo y que precisamente en ese momento lo llama, ¿no? ¿Por qué me estás siguiendo? ¿Por qué me estás persiguiendo? ¿No? Entonces, el llamado hace despertar a San Pablo hacia la nueva fe y entonces sí va a llegar a Jerusalén, pero para convertirse al cristianismo. Entonces, precisamente esa es la escena que tenemos descrita aquí, el rayo de luz que llega para despertarlo de su odio, de su, ¿cómo podríamos? De su mal propósito contra los cristianos y el recién caído del caballo. Entonces aquí, como lo tenemos en la representación de Caravaggio, entonces bastante conocida. Entonces déjenme ir por acá. Hay una representación de una famosa, de una puerta de la Basílica de San Pedro. Entonces puerta de Pedro y Pablo. Okay. Miren, creo que es esta. Aquí es en San Petersburgo. Hay una puerta en Roma. En la Basílica de San Pedro, precisamente, en la que están representados los dos apóstoles, una a cada, digamos, de cada una de la hoja de la puerta principal. A ver, déjenme ver. Es la puerta jubilar de la Basílica. La puerta santa. No. Pero bueno, vamos a estas representaciones, a las anteriores, y aquí podemos ver perfectamente lo que nos comentan el autor. Vean aquí la representación de San Pablo con el hacha, la espada de su decapitación, ¿no? Tenemos a San Pedro con la llave.
Aquí no los tenemos con atributos. También muchas veces los mártires llevan la palma del martirio en la mano. Aquí está San Pablo con la espada. A algunos les parecerá un tanto irónico, un tanto extraño, ¿no? Que precisamente a los santos se les represente con los instrumentos de su muerte. Pero de nuevo, recordemos que en la historia del cristianismo, la muerte por martirio es ejemplar. No en el sentido de que dé el ejemplo del castigo, ¿no? Sino que precisamente es el ejemplo de hasta qué extremo se debe defender la fe. Entonces aquí vamos a precisamente Pedro, San Pedro Apóstol o Simón Pedro. Entonces, primer papa, mártir bajo el imperio de Nerón por el año 64 o 67. De sus más antiguas representaciones mantiene el mismo tipo físico. Puede ser considerado como un retrato tradicional. De edad madura, quizá el más viejo de los apóstoles, de hecho entendemos que es el hermano mayor de San Juan. Con barba redonda, gris y cabello en forma circular, alrededor de una amplia calva. Viste la túnica y el manto, más el libro de todos los apóstoles. No es el hermano de San Andrés. Pero también se le representa con los ornamentos pontificales y tiara en la cabeza. Su atributo indispensable son las llaves del cielo. Entonces aquí lo podemos ver representado en un icono oriental del siglo VI, albergado en el monasterio de Santa Catalina del Monte Sinaí. Entonces, en las manos podemos ver lleva las llaves del cielo y esto en la mano derecha y en la mano izquierda lleva la cruz de su martirio. Entonces recordemos que él va a ser sacrificado de cabeza porque, bueno, según el relato tradicional, no va a aceptar ser crucificado de la misma manera que Cristo, ¿no? Va a ser un hombre muy humilde que no va a aceptar ser sujeto del mismo castigo que su maestro. No es por eso que solicita premeditadamente ser crucificado de cabeza. Muy frecuentemente en la escena en la que Pedro niega a Cristo en su pasión mientras canta el gallo, así como su inmediato arrepentimiento. El gallo también es uno de sus atributos. Entonces, en algunos cuadros donde no aparecen las llaves, vamos a encontrar en el piso o en un muro cerca un gallo posándose, y es de ahí que podemos deducir que estamos frente a una representación de San Pedro. Entonces, en esta representación de Caravaggio, tiene una serie completa sobre los apóstoles, podemos ver el momento en el que precisamente los verdugos, los legionarios, están levantando el madero de San Pedro para crucificarlo de cabeza. Entonces ya lo podemos ver con los clavos en las manos y en los pies, y precisamente siendo levantado de espaldas, ¿no? Para exhibirlo en su martirio en el Monte Vaticano. Desde aquí ya vamos casi sobre la línea final. ¿Alguna duda, pregunta, comentario? Disculpen, ¿dónde dices que crucificaron a Pedro? En la colina Vaticana. En la colina Vaticana, precisamente, la colina Vaticana está emplazada en donde hoy en día está la Basílica de San Pedro. Aquí, y se supone, bueno, mejor dicho, la tradición comenta, y hay ciertas pruebas de ello, que debajo del baldaquino de San Pedro, de hecho, se encuentra la entrada al al sepulcro de San Pedro. Aquí está el baldaquino, lo que les quiero mostrar.
Y en uno de los lados del baldaquino hoy en día ya hay una puertita, bueno, hay una especie de pasillo primero, que indica precisamente la entrada al sepulcro de San Pedro. Ah, miren, aquí está. Entonces, este es el llamado baldaquino de San Pedro. Bueno, está bien. Entonces, aquí tenemos el baldaquino de San Pedro. Entonces, esta estructura a modo de techumbre que se encuentra en el centro de la basílica para indicar el altar principal, donde se realizan los cultos. Entonces, en la base, aquí en la base podemos ver una baranda. Esta baranda lleva una escalera. Ajá. Entonces, precisamente debajo, bueno, siguiendo el camino de esa escalera, es que nos vamos a encontrar el sepulcro de San Pedro. Pues aquí en el sepulcro de San Pedro, de hecho, aquí para que lo veamos más de cerca, aquí en el sepulcro de San Pedro se encuentra una antigua pintura del santo, en el que hoy en día se han colocado digamos, un cenotafio, un contenedor simbólico de los huesos del santo. Y aquí tenemos a Francisco, al Papa Francisco, presentando sus respetos a los restos de San Pedro. Y también porque bueno, es el altar principal de la cristiandad, ¿no? Y en este aspecto, pues es el lugar, ¿no? Donde fue colocada la piedra sobre la cual se fundó la iglesia. Que también esta es la idea del nombre de Pedro, ¿no? Recordemos, se llamaba Simón originalmente. Entonces, digamos, un nombre muy genérico entre los judíos del primer siglo de la era cristiana, Simón o Simeón, bueno, Shimeón, y Jesús le dice, no, tú te llamarás Pedro, ¿no? Porque sobre esta piedra será puesta mi iglesia. Entonces de ahí se sobreentiende que San Pedro es ¿cómo podríamos decirlo? El vigilante, ¿no? El guardián, la base, el fundamento de la Iglesia Católica y por lo tanto también el líder de los apóstoles, ¿no? Y de hecho es el primer santo en ser elegido. Entonces, por lo tanto, es el que tiene mayor experiencia con Cristo, ¿no? El que ha vivido directamente a su lado. Y por más tiempo, junto con San Andrés. Hermano mayor de Juan, yo que insisto en cambiar esto, ¿no? Sí es el hermano mayor de Juan, no de San Andrés, hijo de Zebedeo. Su caracterización puede ser la de apóstol, con el libro teniendo acaso como atributo la espada de su martirio. Pero mucho más frecuente se le distingue por sus insignias de peregrino. A ver, espérense, lo estoy equivocando. Ya estamos hablando de Santiago. Sí, ya estamos allá, ya cambiamos de apóstol. Entonces aquí vamos a Santiago el mayor, hermano mayor de Juan, hijo de Zebedeo. Su caracterización puede ser la de apóstol, con el libro teniendo acaso como atributo la espada de su martirio. Entonces lo que tenemos aquí no es un bastón, es la espada del martirio de San, de Santiago el mayor. También aquí otra cuestión. El nombre Santiago es una contracción de dos palabras latinas, Sanctus Jacopus, que a su vez, bueno, que las podemos traducir como San Jacob. Entonces, San Jacob. Con el paso del tiempo, San Jacopus, San Jacob, digamos, la pronunciación de estos dos nombres se unió, sobre todo en el español, y terminó por dar Santiago. Entonces, por eso, digamos, sería un tanto redundante, ¿no? Decir San Santiago, no es Santiago, Santiago Apóstol y ya, sin mayor problema. Pero mucho más frecuente que se le distinga por sus insignias de peregrino. Su sombrero, miren, lleva su sombrero colgando por detrás de la espalda, conchas, que son para la limpieza, también como para usar de instrumento por parte de los peregrinos,
digamos como contenedor, como plato, también para pedir limosna, era un instrumento multiusos para los peregrinos de la antigüedad. El bordón, es decir, el manto pesado para protegerse del sol, del frío, en general del ambiente, escarcela e incluso hábito completo. Otra visión iconográfica es Santiago Matamoros, jinete en un caballo blanco blandiendo una espada. Su aspecto militar no le impide lucir también los emblemas de peregrino. Entonces, denme un momentito, me están tocando por aquí. Aquí. Disculpen que llamaron a la puerta y estoy solo, pues hay que atender aquí. Bueno, entonces comentábamos, bueno, seguimos con nuestra clase, vamos aquí con Santiago el Mayor, pues tenemos todos estos atributos de peregrino que lo distinguen. Y también, bueno, su Perdón, segunda... ¿Sí escuchó? Sí, perdón, ¿qué es la escarcela? La escarcela. Miren, aquí más que explicárselo, esto es cuestión de que lo reconozcan con los ojos. Aquí lo tenemos, es la bolsita de peregrino. Ajá, Ya. ¿cómo podemos decir? Así como una especie de... Es que también se le llama... Ay, déjame Bandolera. acordar. Ajá, entonces, bueno, hoy algunos le llamarían mariconera. También, mariconera, Básicamente es... bandolera. Ajá. Sí. Ok. Alforja. Entonces son Alforja. palabras así medias raras que hoy en día ya no usamos. Ajá, alforja. Entonces, estas bolsitas pequeñas que se usan para llevar, digamos, lo esencial, a veces dinero, algún instrumento de uso de la mano, como monedero también. Sí, ahí está la Sí, escocesa. Exactamente, podemos ver la escocesa por ahí. Hay algunas más grandes para caballo. Ajá. Se usan por detrás, por delante de la ropa, diferentes modelos, ¿no? Hoy en día, como ya tenemos la cartera para todo, la navaja suiza, ¿no? Pero Sí. durante mucho tiempo esto era un instrumento básico para los peregrinos, ¿no? Entonces, instrumento de sobrevivencia. Y aquí, Oye, déjenme Abraham, ver, ¿y mire, por qué aquí tiene su si, escarcelita, también botando de cinturón. Sí, escucho, Yola. por qué si todos andaban peregrinando, a él se le asigna el mote de peregrino?
Específicamente, no sabría decirte del todo. Como dices, porque todos andaban así, todos andaban moviendo de aquí para allá. Supongo que es una manera de la tradición de irlos distinguiendo a todos, ¿no? De darles un atributo para que no, para que los podamos distinguir, porque precisamente en el texto bíblico no tenemos una manera definitiva de distinguirlos, ¿no? Entonces, en verdad, si leemos la Biblia, no se nos habla de su edad, del color de su cabello, de sus ojos. Entonces esto más bien ha sido parte del esfuerzo posterior por irles dando una identidad específica a todos estos personajes. Ok, gracias. Ajá, de nada. Ahí tenemos Santiago el Menor. Santiago el Menor, entonces seguimos con estos relatos. Santiago el Menor, Perdón, apóstol de antes de Cristo. que salgas de Santiago el Ok. Mayor, perdón, ¿eh? Sí, ¿Ese escucho. Santiago el Mayor fue el que recorrió el camino de Santiago o fue su hermano? Aquí es también donde podríamos tener otra explicación de la adjudicación, porque no es que haya recorrido el camino de Santiago, sino más bien los peregrinos lo van a buscar por el camino de Santiago. Entonces, Santiago apóstol, me parece, muere en Bizancio, o muere cerca, en algunas de las provincias de Asia Menor, y su cuerpo va a permanecer durante mucho tiempo en Constantinopla. Posteriormente, algunos dicen que los piratas, hay muchas versiones al respecto, pero su cuerpo va a ser sacado de Constantinopla durante el asalto, me parece que de los cruzados. O sea, los cruzados lo van a los cruzados van a conquistar, no conquistar, se van a infiltrar en Constantinopla, la van a tomar, la van a saquear, y al parecer es ahí donde se llevan las reliquias de Santiago. En algún tiempo van a estar, bueno, se le va a adjudicar que va a estar en diferentes islas allí en el Mediterráneo, hasta que no se sabe exactamente de qué manera llega a España, y un monje dice haberlas localizado en un monasterio destruido en Compostela. Posteriormente ese monasterio se va a reconstruir, se va a fundar una basílica ahí y se va a convertir en un sitio de peregrinaje por lo menos desde el siglo XI después de Cristo. O sea, la historia es muy ambigua, ¿no? No se sabe del todo. Y sobre todo porque hay un periodo de alrededor de unos... no, el peregrinaje de Santiago de Compostela inicia en el siglo XIII. Entonces hay un hueco en la historia de los restos de Santiago de alrededor de unos 300 años, en los que no se sabe a ciencia cierta dónde van a estar los huesos. Es muy... entonces en este aspecto sí es característico, y aquí es donde comentábamos con Yola, muy posiblemente por eso es que se le retrate como peregrino por sobre de los otros apóstoles. ¿Y Y cómo también, muere? ¿cómo muere? Aquí no me la sé, si lo tenemos con espada, representado con espada, es porque muere decapitado. Decapitado. Sí, normalmente es el atributo específico para esta acción. Y también aquí, sobre todo como su historia está muy unida con la historia de España. Entonces también hay varios relatos de la época de la Reconquista, cuando los españoles se están enfrentando con los musulmanes, que varios soldados comentan haber visto a Santiago, al apóstol Santiago, vestido con armadura, combatiendo contra los infieles, ¿no? Entonces de ahí es de donde nace la advocación de Santiago Matamoros. Entonces el hombre en caballo blanco, muchas veces también con su sombrero de peregrino, combatiendo espada en mano, que es la advocación que también conocemos en México.
Entonces, son de estos hábitos que nos van a traer los españoles a México y que, digamos, incluso, ¿no? Hoy en día todavía siguen siendo festejados, siguen siendo tremendamente referenciados, ¿no? Entonces, ¿cómo se llama? La danza de moros contra cristianos está basada precisamente en la efigie de Santiago Matamoros. Ajá, entonces lo que se está representando, aparte de la batalla entre los árabes y los cristianos, ajá, entonces esta representación del cristiano a caballo, en caballo blanco combatiendo a los árabes, es precisamente la advocación de Santiago Matamoros. Entonces es muy, ¿cómo podríamos decir? Es muy conocida en México, ¿eh? Entonces la figura de Santiago Matamoros es muy querida en México. Y es que la danza empieza en España y se va a trasladar hasta México. En esta tenemos la representación española. Creo que también en varios lugares de América, de hecho, se practica. Mira, aquí tenemos la versión mexicana. Bueno, aquí pasamos pues a Santiago el Menor, apóstol de Cristo y según la tradición, obispo de Jerusalén. Se cree que murió mártir, apedreado y apaleado, por lo que además de sus atributos apostólicos, es decir, la túnica, la túnica, el manto y el libro, también lleva un garrote o unas piedras. Alguna vez se incluye en la Sagrada Familia por ser considerado pariente de Cristo. Entonces aquí tenemos a Santiago el Menor, y lo vamos a reconocer porque a diferencia de Santo Tomás que lleva la lanza, podemos ver aquí que lleva el garrote con el que lo golpearon. En sus imágenes puede ir vestido con ornamentos episcopales, aunque más frecuentemente con túnica y manto como los demás apóstoles. Entonces, del relato, bueno, sabemos que muere en Jerusalén, del relato de la leyenda dorada sabemos que muere en Jerusalén. Y en este aspecto podemos ver cómo se está adjudicando, ¿no?, al propio sumo sacerdote. Aquí lo podemos ver que está poniendo el pie sobre el cuerpo de Santiago el Menor, pues el ordenamiento de la ejecución, ¿no? Entonces vemos al sumo sacerdote con su tiara, el efod, el manto del sumo sacerdote, y detrás de él se encuentra el verdugo, ¿no?, que precisamente con el garrote ultimó a Santiago, ¿no? Esta representación es muy gráfica, demasiado gráfica, ¿no? Típico del periodo barroco. Podemos ver cómo le sale el cerebro al pobre Santiago, que yace en las escaleras, ¿no? Entonces la representación es terrible, ¿no? Y recordemos que en este aspecto el barroco tiende a hacer la representación lo más cruda, lo más gráfica posible, ¿no?, para mover los sentimientos, ¿no?, y darnos la perspectiva de la escena, y en este aspecto, ¿no?, entender de nuevo, ¿no?, lo ejemplar lo ejemplar del martirio de Santiago el Menor. Entonces aquí vamos, me parece que es el último, pero no menos importante, Santo Tomás, Tomás Apóstol. Aquí vemos evangelizador de la India, donde sufrió el martirio. Aparece en las escenas evangélicas en las que están todos los apóstoles, pero hay una en la que es protagonista, la llamada duda de Santo Tomás, en la que se resiste a creer en la resurrección del Señor, y le invita a poner la mano sobre sus heridas.
Entonces aquí tenemos la representación de Velázquez. Podemos ver a Santo Tomás con, de nuevo, la túnica, el manto, el libro del Evangelio en la mano y la lanza con que lo ultimaron. Entonces él mismo lleva la lanza, ¿no? Entonces esto es algo importante, ¿no? Exhiben orgullosamente el instrumento del martirio, el instrumento que prueba su fe, ¿no? De su estancia en la India destaca la entrega por Tomás de los planos que ha dibujado para construir un palacio al rey Gundoforo. Entonces, la extraña forma del nombre Gundoforo, bueno, por ejemplo, Gundahara, es, digamos que en fonética es muy cercana al idioma hindi. El problema es que no podemos adjudicar una existencia real a este reino. No sabemos exactamente a quién se refiera, pero digamos que por lo menos en la fonética el nombre es bastante cercano. Caracterizado como los demás apóstoles, lleva el libro y sus propios atributos, que pueden ser la lanza de su martirio, el cinturón de la Virgen y la escuadra del arquitecto. Porque también hay una escena en la cual, precisamente en la Asunción de la Virgen, entonces cuando la Virgen, digamos, se eleva al cielo, entonces como recuerdo final, la Virgen le entrega a Santo Tomás la cinta de su propia túnica, ¿no? Entonces es esta idea, ¿no? De que por un lado algo maravilloso está ocurriendo, la Virgen se está elevando al cielo, pero nos está dejando, y no nos reservamos un momento para despedirnos de ella, y entonces ella entrega la cinta de su manto. Hay otra leyenda que comenta que años después, bueno, mejor dicho, hay otra forma de explicarlo, hay otra leyenda al respecto. Entonces un relato dice que años después de la muerte de la Virgen, Santo Tomás pide, en oración pide intercesión a la Virgen por algún asunto, no recuerdo exactamente, y entonces, bueno, la Virgen se le aparece en una visión, y le entrega la cinta de su manto como testimonio de que ese encuentro fue real, ¿no? Entonces, de que puede referirle a los demás porque verdaderamente la vio a ella. Entonces es esta idea de que Santo Tomás es el incrédulo, ¿no? Y es el incrédulo que necesita pruebas fehacientes para confirmar su fe. La incredulidad, entonces aquí tenemos precisamente de Caravaggio una de las interpretaciones de la incredulidad de Santo Tomás, ¿no? Cuando Jesús se aparece frente a los apóstoles, Tomás está así dudoso, ¿no? Esto no puede ser. Simplemente el hombre que se nos está presentando puede ser alguien que se parezca a Jesús, pero no necesariamente es el maestro, ¿no? Entonces, hasta ese grado llega, ¿no? Eso pueden confirmarlo con la vista y aún así no creen, no sabe. Y esto a todos nos ha pasado, ¿no? Que simplemente alguien puede encontrarse con alguien muy parecido a una persona querida, y entonces pues Jesús en la prueba final le dice, bueno, pues mete tus dedos en mis llagas. Entonces checa tú mismo, ¿no? ¿Quién soy? Y precisamente aquí podemos ver a Santo Tomás, ¿no? Que no solamente está tocando suavemente las llagas de Cristo, ¿no? Sino que literalmente le está metiendo el dedo en la herida, ¿no? Entonces, de nuevo, la incredulidad de la incredulidad, ¿no? El momento final en el que, pues, simplemente ya no hay cabida a dudas, ¿no? Es Jesús el que se encuentra frente de ti y tienes el dedo bueno, entre las costillas del Señor, ¿no? Así que para que ya no tengas nada en absoluto de qué dudar. Entonces, en este aspecto, pues también cabría decirlo, ¿no? Muchas de estas enseñanzas, bueno, mucho del sentido del martirio de los diferentes santos, nosotros lo hemos referido muy brevemente. Hay que estudiarlo directamente en la leyenda áurea y también en el magisterio de la iglesia, ¿no? Entonces, todas estas enseñanzas que se tienen que aprender en la iglesia, que se tienen que consultar directamente con los padres, ¿no? Y que tienen que ver con el cuerpo doctrinal
sobre todo de la Iglesia Católica. Entonces aquí recordemos que también, cabe decirlo, no hay 3 tradiciones sobre los santos. Entonces esto no es de nuevo una versión única, no es un campo cultural completamente unitario. Entonces tenemos 3, bueno, además de lo que comentábamos de las fuentes, los evangelios, las epístolas de los apóstoles, los apócrifos, la leyenda dorada. También debemos tomar en cuenta 3 vertientes generales de estas historias. Entonces está la tradición de la Iglesia Católica, la tradición de las iglesias orientales, que también tiene su propia historia sobre lo que ocurrió con los apóstoles, y una tradición derivada de la católica, pero que tiene sus asegúnes, que tiene su propia forma de contar algunos de estos relatos, que es la de la Iglesia anglicana. Entonces recordemos que la Iglesia anglicana se deriva, bueno, es la que más respeta la tradición católica, es una tradición protestante, pero que opta por el camino medio, así lo denomina ella, ¿no? Entonces toma ciertas cosas de la tradición católica y las conserva, pero también toma ciertos elementos de la tradición protestante, ¿no? Entonces, en este aspecto, hay ciertas partes de la tradición de los santos en las cuales también va a innovar, en las cuales también va a proponer sus propias historias, ¿no? Entonces, lo que vimos ahorita es la tradición promedio, es la tradición católica. Pero de nuevo, dependiendo de la época y dependiendo de las vertientes, pues hay que, de todas maneras, ¿no? Cotejar la historia, cotejar la versión para salir de dudas, ¿no? Entonces esto es una guía meramente esencial, muy, muy, muy básica, ¿no? De las historias de los santos para reconocer lo esencial de sus atributos. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, pregunta, comentario? No, es un comentario. Entonces, el único que de los apóstoles que no murió en martirio fue San Juan. Fue San Juan. Hasta el momento San Juan tuvo ordalías, es decir, pasó por pruebas fantásticas, sí, pero sí, al parecer no sufrió martirio. Ok, gracias, Abraham. Ajá, de nada. Por ahí, Carlos, creo que te escuché, pero algo te falló el sonido, ¿eh? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. Sí, no sé, Abraham, si nada más nos pudieras dar así alguna breve descripción de la pintura de Da Vinci, de la Última Cena, si usó alguna iconografía para los apóstoles que ahí aparecen, o no hay ninguna de este tipo en ese cuadro pues, tan famoso. Mira, aquí, bueno, Da Vinci, bueno, empieza ya en un periodo, ¿no? En el que son muy innovadores, ya en el Renacimiento muchas de estas tradiciones empiezan a romperse premeditadamente para darle un mayor lucimiento, ¿no? A la estética, o sea, crear escenas bellas, más que propiamente, ¿cómo podríamos decirlo? Reconocibles, ¿no? Pero si hay estudios al respecto, déjame ver si podemos hacerle un huequito a esto. Porque bueno, ahorita, lo que decíamos, estamos describiendo la historia de los apóstoles, lo esencial de sus atributos. Entonces, sí, déjame ver. Pero sí es posible distinguir qué apóstol es cuál en la última cena. Sí es posible. Y sobre todo me surgió la duda por lo que decías de Judas, ¿no? De Judas Iscariote. Sí es posible verlo ahí en esa pintura. Sí es posible verlo. Y sobre todo en lo que se va a basar Da Vinci es más bien un análisis caracterológico, ¿no? Entonces lo que va a buscar Da Vinci es pensar, ¿no? Entonces uno era, recordemos de las historias de los apóstoles, uno era pescador, uno era publicano, uno era el más joven, otro era el anciano, etcétera. Entonces él va a ubicarse sobre todo a través de las edades
Ajá. Y también a través de la teoría de los humores de la Edad Media, esta idea de que los temperamentos se clasifican dependiendo de las sustancias que segrega el cuerpo en irascible, conscupiscible, etcétera, etcétera, etcétera. Ajá. Y es en función de eso que él va a conformar su propia teoría sobre los apóstoles, podríamos denominarla así. Entonces les busco el estudio. Y veo si esta semana o la que viene lo podemos agregar. O igual vemos que, bueno, las últimas, creo que son 3, 4 sesiones, son como muy, bueno, ya las habíamos determinado para hacer un análisis de ciertos temas bíblicos, bueno, y de ciertos temas clásicos desde el punto de vista iconográfico. Entonces, ¿qué les parecería si pudiéramos agregar, o mejor dicho, pudiéramos sustituir una de esas sesiones precisamente por el análisis de la última cena? Pues a mí me gustaría que se agregara adicional, pero como ustedes consideren, es que Sensacional, me surgió la duda. A mí sí me gustaría. Ajá. Me encantaría. Ya quiero que decíamos, más que agregarla sería pues, sustituir, ¿no? Una de las últimas sesiones por la de la última cena. Entonces es bastante interesante esa pintura, ¿eh? Perfecto, pues gracias. Sí, está bien. Bueno, ahí les dejo la idea. Entonces, si no tienen, ¿cómo se dice? La opinión ahorita para después, ajá. Pero igual se las busco, para poder agregarla igualmente en alguna de las sesiones, ¿no? Pero sí, es bastante amplio lo que hace Da Vinci con con esa obra. Bueno, entonces vamos terminando.